never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Podcast El Motín de la Trucha, capítulo 12. ¿Qué tal, Don Blas? ¿Qué tal? Que hace más de un mes que no grabamos. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. Hola. A mí ¿Qué tal? los payasos de circo creo que tienen ¿Sí? mucho mérito, pero sinceramente nunca me han hecho gracia. Miedo tampoco, porque sé que hay gente que le tiene miedo, que tampoco lo entiendo. Se tiene miedo por, a lo mejor por el personaje este de Stephen King. ¿Cómo se llamaba? ¿La cosa? ¿O estoy confundiendo aquí gente? It el payaso. It, eso es, pero a lo mejor es por eso, ¿no? ¿O no? Pennywise. No, yo creo que hay teorías más profundas sobre eso de los payasos, tío. No sé. Pero creo Sí, que tiene nombre. o sea, Mira, lo voy a buscar. Miedo a los payasos. Ajá. A lo mejor miedo como las muñecas, ¿no? Mira, la coulrofobia. ¿Y dicen por qué? ¿Se les tiene miedo? ¿Por qué nos da miedo a los payasos? Diario público. No sé, a ver, tío. Eso, experiencias infantiles. No lo sé, pero me consta que muchísima gente le tiene como un. No sé si miedo, pero como cosilla a los payasos, ¿sabes? Sí, pero te digo, yo no sé más por el tema de los disfraces y también que tienen los. ¿Cómo se llama esto? Que están pintados, todo este tema. ¿O no va por ahí? No lo sé, es que no lo sé, pero puede ser. Sí, no tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Cuándo sería. Bueno. ¿Cuándo nació el primer payaso? Es que realmente como es una palabra polisémica, no te sé. O sea, el primer payaso profesional. El Vale, payaso no tengo como tal, o sea, en plan de eres un payaso, probablemente hace muchos, Sí. hace muchos años. Probablemente hay algún hominino, palabra que aprendí de ti no hace tanto, Hominino. el que ya era payaso. ¿Qué es un hominino para aquellos que nos estén escuchando? Pues, a ver, si yo no lo he entendido mal, que creo que no, Sí. es que antes la antropología se basaba solo en los hallazgos paleoantropológicos, ¿no? De huesos fósiles y tal. Ujú. Pero de un tiempo a esta parte están haciendo muchos estudios de ADN, porque contra todo pronóstico, yo pensaba que eso no era posible, como los dinosaurios, pero resulta que el ADN de muchos antepasados homininos sí que se conserva. Entonces se han dado Fíjate. cuenta de que algunos primates Ujú. pertenecen a la familia homínido. Y entonces han dicho, joder, pues Sí. tenemos que hacer otra rama para no pertenecer a la familia de los gorilas. Ha sido así, básicamente. Ya. Entonces, Sí. los gorilas son homínidos. Nosotros somos homínidos, pero luego hay dos familias y nosotros somos de los homíninos. Homininos. Lo que Entonces, pasa es por eso que, decimos. entre que Sí. suena un poco ridículo y que la gente ya tiene metido en el inconsciente colectivo el tema Claro, de esto no. homínido, Esto es como, por ejemplo, ¿qué planeta era el planeta que ya decían que no era un planeta? Plutón. Plutón, ¿no? Sí. Y para la gente Plutón sigue siéndolo. O luego te acuerdas que hubo una época en la que dijeron que había un horóscopo más. Y bueno, no, también, pero pues, eso tiene sentido, porque los horóscopos, ¿tú sabes lo que es la eclíptica? Sí. Es la línea por la que van los planetas, ¿no? Entonces, No, si no digo que no tenga sentido, digo que las cosas, aunque tengan sentido, Ya, bueno. una vez que están ya instauradas, no se les va a hacer caso. O sea, de hecho, me acuerdo que incluso en algún periódico llegué a ver ese nuevo horóscopo, pero nada, la gente que era de un horóscopo lo era y se dejaron de tonterías. No, son temas interesantes, esos que cuando ya algo está instaurado, como que no cuaja. Bueno, Ya. cualquiera que se pregunte por qué estamos hablando de los payasos y del primer hominino payaso, es porque hoy toca un tema importante, un tema que llevamos tiempo con ganas de tocar, que es el tema del humor. el humor El La humor, ¿no? risa. El humor, y la risa, el humor, la comedia, Los o sea, todo payasos. ese tipo de. Aunque ya te digo que a mí los payasos no me hacen mucha gracia, pero bueno. Y que la gente no se confunda, ¿no? Porque realmente hacer un podcast sobre el humor no implica que sea para nada gracioso, ¿no? Esto No. ya le pasó, por lo visto, según hemos leído un libro que me has recomendado y que me has regalado, que es el fantástico libro de El humor, un ensayo sobre el humor literario de Pedro Charro Ayestarán. Muy interesante, muchas gracias, Blas, por este regalo. Hombre. Dice que Bersón, que son los grandes intelectuales, ¿no? que ha teorizado sobre el asunto, hizo una vez pues una charla y entonces fue gente a intentar reírse, ¿no? Y que por lo visto fue un coñazo infame, ¿no? Que no se rió nadie, lógicamente, Claro. porque trata el tema del humor desde un punto de vista pues más filosófico, intelectual, ¿no? O Es sea que, claro, este sí. podcast posiblemente tenga el mismo problema que
que le pasó al pobre Bersón. Ya. Es que es un poco problemático, porque claro, un filósofo como todos pensamos en un filósofo, pues Ortega y Gasset, te lo imaginas contando chistes y dices, madre mía, macho, qué poca ¿Sabes quién gracia. era muy asiduo a contar ¿Quién? chistes? ¿Qué filósofo? ¿Quién? Kant. Que ¿Ah, todos sí, era tenemos una chistoso? imagen de... Sí, era chistoso. Que todos tenemos una imagen de Kant como una persona súper, bueno, que lo era, ¿no? Un intelectual, así como muy serio, Sí, de la época además de que la... la gente ponía el reloj en hora según a la hora que pasaba Kant por la puerta. Pues dos cosas interesantes de Kant en ese sentido. O sea, por una parte eran fiestas, que no era, o sea, porque él siempre sabemos de él que fue una persona que no estuvo casado, que no tuvo hijos, no tuvo mujer, ¿no? Y que luego, pues eso, que era como súper metódico, ¿no? Pero sin embargo le encantaba hacer fiestas en casa. ¿Ah, Y sí? tenía, sí, eran intelectuales, ¿no? Digamos, no eran unas fiestas así tampoco de como las son actualmente. Pero sí que le gustaba, pues, llevar a gente a casa, ¿no? Y hacer comidas, cenas y tal, y contar chistes. Le gustaba a Kant. De hecho, esto Pero se lo se reían, la gente se reía porque era Kant, en plan, jajaja, hostia, qué coñazo, o de verdad era De gracioso. hecho, han trascendido chistes de Kant y eran verdaderamente malos, tío. Eran Eso me lo malísimos, imaginaba. pero también es verdad que era otra época, ¿no? Digamos que también ya veremos, ¿no? En este podcast cómo el humor tiene un componente social, va evolucionando con las sociedades y tal, ¿no? Hmm. Pero, por ejemplo, un chiste que contaba Kant, por lo visto, era algo así, no lo sé exactamente, como algo como que la cerveza una vez que la sacas, intenta meterla de nuevo en la botella. ¿No? Ah, Pues, pues exacto, ya. era este tipo de humor. No, pero realmente interesante. Y hay un festival, que es el Festival Ja, de hecho en el libro aparece, en el que tanto Sabater como... ¿cómo se llama este otro filósofo que habla sobre la ejemplaridad, que es bastante activo en redes y, bueno, Sí, este es el actual presidente de de la la Fundación Juan March? Fundación Juan Mar, sí, señor. Efectivamente, que ahora mismo no Eh, me sale el nombre. Ay, no me acuerdo. Guamá Lanzón. Exacto, pues son dos filósofos, entonces hablan en el Festival Ja, que es un festival que se hace sobre el humor, precisamente creo que es en Bilbao, todos los años, y que tiene así mucha repercusión y que es muy interesante. Hablan mucho de esto y hablan también precisamente del papel de la filosofía y del humor, ¿no? Y como realmente es un papel complicado, un papel complejo. Pero aunque sea complejo, porque son más o menos graciosos los filósofos, hay un tema muy interesante, y es que realmente los filósofos lo que sí son muchas veces el objeto de la chanza, ¿no? Tales de Mileto Ya. se reían porque estaba con los ojos, con la mirada en la nube, se cayó a un pozo. Es decir, dicen que siempre se han reído mucho de dos profesiones, de los filósofos y de los médicos. Además lo dicen esto ellos en esta charla. Porque por una parte los dos intentan hacer dos cosas imposibles. Los filósofos conocer la verdad, imposible, y los médicos salvar la vida de seres mortales, lo cual también sería imposible. De hecho, Pues eso, tengo un es muy cómic interesante. buenísimo sobre cómics, se llama cómics existenciales, se llama, y es de humor filosófico. Y va poniendo en cada capítulo, pues cada filósofo con su manera de pensar, pues eso, pues, en plan, en situaciones ridículas. Y la verdad es que te descojonas. Que está muy bien. Sí, sí, Está muy bien, muy bien. sí. Pero generalmente como, ¿no? como objeto, ¿no? De la Sí, chanza, ¿no? por Al eso fin y te al lo cabo. decía, porque es como, claro, de blanco, blanco de la mofa. Del Banco de la Mufa. Bueno, pues yo lo que decía, me he basado básicamente para entender un poco más el humor, un poquito más a fondo, en este libro que, como decimos, es muy interesante, de Pedro Charro Ayestarán, que a mí me ha hecho llegar a pensar cosas que nunca me había pensado en detener, ¿no? O sea, nunca había decidido en pensar, mejor dicho, ¿no? Como es la diferencia, por ejemplo, entre risa, comedia y humor. No sé si quieres hablar un poco de este tema, que es interesante de por sí. Sí, yo la verdad que tampoco me había metido a pensarlo nunca, pero sí que tiene mucho sentido, porque lo que hablábamos antes, la risa es algo fisiológico, pero muchas veces tú te puedes estar riendo y por dentro... Bueno, te ponía de ejemplo la película esta de Joker, que Joker 1, ¿eh? Que la el dosis uno infame. la 2 Sí. no la he visto, pero sí, no la he visto por eso, porque dicen que es muy Horrorosa, mala, horrorosa. qué pena. Pero hay que verla, Es que ¿eh? Yo segundas esto es cosas que... partes nunca fueron Pues esto hay buenas. que gastar para ver esta película, ¿eh? Aunque sea para Bueno, pues en la criticarla. película del Joker él se reía porque tenía una enfermedad, de hecho llevó una tarjetita para que cuando se estaba descojonando y la gente que no se ofendiese le daba una tarjeta que ponía no se ofenda que es que que estoy enfermo. Y realmente por Claro. dentro estoy hecho mierda, pero no puedo parar de reírme porque estoy enfermo. Sí. Que por cierto, voy a comentar una cosa que no tiene nada que ver, pero es que me acabo- que es que a raíz de que la segunda parte de Joker, sabes que también han hecho la segunda parte de Gladiator, ¿no? De hecho, la han estrenado, ¿no? O la estrenaron el día 15, creo. De hecho, quiero verla.
Dicen que está muy bien, pero he aprendido que existe un término cinematográfico que se llama la recuela. O sea, está ¿La recuela? la precuela, la secuela Sí. y luego está la recuela. Que la recuela ¿Y qué es, es, y ¿qué qué es haces? ese? La segunda parte de una película que es exactamente igual que Sí. la primera. O sea, por ejemplo, lo han hecho con Star Wars, con la Estrella de la Muerte, que han reventado la Ah, Estrella de sí, la es Muerte verdad. 8 veces, ¿no? Entonces haces Sí. Star Wars 2 y vuelves a reventar la Estrella de la Muerte. Pues eso es una recuela. Entonces, Anda, y han hecho lo mismo aquí. ayer estoy viendo un crítico de cine que me hizo mucha gracia que decía, se estudiará el siglo XXI porque fue cuando nacieron las recuelas, que es una segunda parte copia de la primera. El problema es cuando se acaben las primeras partes, a ver qué vamos a hacer, ¿sabes? Pues no lo sé. Yo, de hecho, he visto alguna crítica de esta, de Gladiator 2, y hay alguna muy buena, pero Luis Martínez, que es del mundo y a mí me gusta bastante, es un crítico que me gusta bastante, dice que es infame. La de ¿Sabes? Joker. Por lo cual. No, la de Gladiator 2. Ah, pues yo Dice que es he absolutamente. escuchado buenas Sí. críticas, ¿eh? Sí, digo que lo normal es que todo el mundo la bien de ella, excepto Luis Martínez, y digo que en mi caso es un crítico que me gusta, que suelo coincidir muchas veces con él, y dice que es absolutamente infame, ¿vale? Pero bueno, ya iremos viendo, tampoco hay Ya. que, hay que decidir, hay que verla antes de que los críticos tal. Pero es verdad que yo no hice caso a los críticos con Joker 2 y me encontré con una película que es bastante mala. Pero la primera es muy buena y muy interesante, ¿eh? Porque lo que dices tú toca muchos puntos de lo que es el humor, de lo que es la risa, de lo que es la comedia, y de alguna forma velada incluso también toca estos diferentes tipos de teorías, ¿no? Que se encuentran acerca también del humor. Ujú. Sí, y lo que hablábamos antes, que la risa fisiológicamente no tiene por qué ser, querer decir que estás sintiendo como un placer por algo que te ha hecho gracia y tal, sino a lo mejor Sí. simplemente pues, puede ser risa nerviosa. Pero, bueno, hay muchos Ujú. estudios de risa, los animales por lo visto se ríen. Hasta el otro día Sí. leí que creo que las ratas habían visto que se reían y probablemente no tengan nada que ver ni de lejos con algo parecido al humor intelectual. Que esa es esa Sí. segunda parte, que el humor según entiendo yo según explica el libro este, es algo intelectual más que fisiológico. De hecho, Sí. puedes sentir placer por el humor y no reírte, estar serio por Sí, no, dentro. de hecho pasa mucho, ¿no? Que muchas veces estamos incluso viendo una película, ¿no? O un monólogo de humor que te hace gracia, te gusta, te genera ese placer, ¿no? Sonríes, pero no es que te estés partiendo la caja, ¿no? Sino que muchas Claro, veces es un placer, ¿no? Distinto y que no es tan así tan bestia. claro, claro, claro. Y luego el tema de la comedia no he pillado yo tanto la diferencia, macho. Claro, es que yo con el libro llegué a una conclusión, pero que luego he leído en internet y parece que es distinto, de hecho parece contradictorio. Yo lo que entendí en el libro es que el chiste, pues efectivamente, o sea, está por una parte lo que es la risa, que como decíamos, como digamos, como que es el tema fisiológico, como tú has dicho. Luego está el chiste, que sería como la unidad mínima de la comedia, podríamos decir, ¿no? Mm, Algo cortito, ¿no? Y que produce risa, que es verdad que cada vez está más en desuso. Digamos, de hecho, incluso mucha gente joven dice que el chiste es algo de boomer, ¿no? Que ya el chiste no se lleva, ¿no? Ahora ya, mismo todo lo que el humor se estila más, o la comedia se estila más a través de monólogos, ¿no? Como una pequeña historieta en o la el que meme. insertas tú el meme también, exacto. Ahora funciona mucho mejor que lo que es el chiste en sentido estricto. De hecho, ahora, si alguien está cerca a contar chistes, es como que dices, menudo pesado, ¿no? O sea, Ya, ya, ahora no es lo que a mí más me ha nos gusta. pasado que he visto algún vídeo de YouTube de alguien, el típico que se siente, te cuenta una retaila de 15 chistes y al tercero estaba ya pensando, joder, es un poco cargante ya, ¿eh? Sí, esto de hecho, como hemos dicho, en esa función social que tiene el propio humor, también tiene va con las sociedades, ¿no? Al igual que no nos queremos igual, ¿no? Que antiguamente, pues la gente, pues, por ejemplo, pues tenía unas relaciones más largas, más Sí. serias y tal, ¿no? Sin embargo, ahora mismo se habla ya de la monogamia seriada, ¿no? Es decir, como que la gente tiene relaciones pues más cortas, ¿no? Y con diferentes parejas a lo largo de su vida. También en el tema del humor te das cuenta cómo las Sí. cosas van cambiando. Y todos Y de dicen, lo la que es el. mejor era la primera. Yo se lo oigo decir a todo el mundo que ha tenido varias relaciones sentimentales encadenadas, matrimonios. Sí, Sí, yo lo escucho siempre. La yo, mejor la fíjate, primera. yo escucho que la mejor la primera y la actual, ¿eh? La gente no se la juega. La gente dice, Ya, aunque sea hombre, un pero eso. petardo, hombre, eso sí. Eso, ojo con eso, ¿eh? Eso la gente lo lleva a gala. Sí, pero Lleva a eso lo gala. dicen en El tema público. En de mentir privado. como perros. Totalmente, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, Claro, y yo digo esto entonces, porque no me he sí. divorciado nunca. A lo mejor, sí. Ni Bueno, pero pienso, vamos ni que pienso, está. ni pienso. Pues, Vale, pues evidentemente. sí, yo también espero que nunca te divorcies. Pero si llegaras a divorciarte, Mm. digo luego lo que yo he dicho, que la que sea la actual es la mejor, ¿vale? Yo Si te dejas diría, de no, líos. yo diría la de ahora, la primera. Ah, dirías la de ahora. Eso ahora. Eso te conviene decirlo ahora. Te jodes.
Pero luego ya iremos viendo. ¿Has visto? Bueno, no nos metamos en berenjenales más allá Ya, me de los que estaba nos vamos a metiendo meter ahí con en el el tema. Te estás metiendo en el barro, te gusta el barro. Vale, bueno, ¿qué digo? Entonces está el chiste, ¿no? Que sería eso que hemos dicho, un poco ya boomerizado, pero que bueno, la gente se ríe y tal. Joder. Luego estaría la comedia, como que Sí. sería ya una creación de algo que hace gracia, ¿no? Ya es una creación la comedia, pues una persona que hace un monólogo, que hace tal, que hace una comedia. Y luego lo que es el humor en sentido estricto ya sería como un género literario, ¿no? Que ya, digamos, o un género literario, cinematográfico, lo que sea, digamos que sería la parte más intelectual y que requeriría como una obra más completa, ¿vale? Es lo que he entendido yo. Pedro Charra, ahí estarán, pero ya te digo que mucha gente invierte a veces lo que es la comedia y el humor. Hay gente que dice que el humor es la creación tal y que es la comedia lo que es la obra más perfecta, o al revés. Por eso esto yo creo que no lo he entendido muy bien, pero que sepamos al menos que nos referimos sobre todo claramente ante lo que es la risa, que es una cosa, un acto fisiológico, ante el chiste, que es otra cosa, o digamos el chiste, o sea, algo que nos hace gracia en un momento muy concreto, y luego ya la comedia y el humor, ya como eso más elaborado, que forma parte ya de un género artístico en sí mismo. De todas formas, es que el problema del humor es que es una de estas palabras abstractas que son totalmente humanas, porque tú vas a definir, quiero definir el sol, ¿qué es el sol? Pues lo señalas y dices, eso amarillo que hay ahí arriba, ¿no? Sí. Y luego ya pues le pones un telescopio y dices, bueno, pues es una estrella que está hecha de hidrógeno, helio, tal, lo puedes ver, pero es que el humor no puedes ponerlo en una lupa, pasa el humor, el amor, la inteligencia está un poco más definida, pero al final también es un poco lo mismo, ¿sabes? Entonces el problema del humor es ese, que la definición... Hice un TFM sobre la inteligencia espiritual, fíjate, y hablé del tema de inteligencia. Inteligencia es, al fin y al cabo, lo que decimos, forma parte de lo mismo. Ha habido diferentes tipos de definiciones a lo largo de la historia y sigue habiendo las inteligencias múltiples. Hace años era una inteligencia más estática, no es un término para nada unívoco, ni mucho menos. Claro. Y el tema del humor, es interesante lo que dices. Y de hecho, fíjate que las primeras cosas que comentan, ¿no?, la gente que habla sobre el humor, es que el humor es indefinible, ¿no? O sea, es algo que, claro, que es muy claro. Aquí estamos dando tú y yo definiciones del humor porque no tenemos ni idea, ¿sabes? Que seguramente si tuviéramos un poquito de idea tomaríamos con más cuidado, ¿no? Porque ahora que el humor, gente más de la talla intelectual de los grandes, ¿no? Como por ejemplo George Orwell, ¿no? Y gente, los grandes escritores británicos, ¿no? Como por ejemplo como Chesterton, todos ellos decían que el humor no se puede definir. Incluso pone una imagen que me ha gustado, que hemos compartido, que es la imagen de la rana, ¿no? Dice que una rana la puedes diseccionar, pero la vas a matar. Entonces pasa un poquito lo mismo con el humor. Tú el humor puedes decir que si tiene el chiste, que si tiene luego la risa, que si tiene tal o que tiene Pascual, pero por otra parte no se puede definir porque de alguna forma te lo cargas, ¿no? Como que tiene ese elemento huidizo, y ese elemento huidizo que se encuentra en todo lo que en todo lo que forma parte del humor, porque por una parte se encuentra en la propia definición del humor esta dificultad, pero también encontramos esta misma dificultad en un chiste. En un chiste, tú un chiste no lo puedes explicar. Claro, eso es. Porque en el mismo acto de explicarlo te lo cargas. Quedas fatal, además. Sí, sí. O sea, cuando alguien cuentas un chiste y los demás no lo entienden, lo mejor es dejarlo pasar, ya está. Sí, porque yo incluso, aparte de lo que dice estos intelectuales que hemos leído, yo creo que lo que no se comenta es que el humor, a mí también me parece, realmente es un tipo de lenguaje, o un tipo de comunicación, ¿vale? Que bueno, que a lo mejor lo han dicho de otras maneras, ¿no? ¿A qué me refiero? Que muchas veces te das cuenta que tú conectas con determinadas personas a nivel humor y con otras no conectas. Y esto no implica ni que tú seas más brillante ni el otro sea más tonto ni viceversa, sino que realmente es como con quien disfrutas una conversación. A lo mejor tú disfrutas con un completo imbécil como tú de una conversación. No digo que tengas que ser dos personas especialmente brillantes. Y con el humor ocurre igual. Haces el humor, te das cuenta que congenias con alguien y que te ríes de alguien, y luego una persona muy brillante o muy tonta te mira y no entiende ese humor, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes que ver los humoristas, que hay gente, a mí Cruz y Raya, o sea, no, ¿cómo se llama? Martes y 13 no me hacen nada de gracia, pero hay mucha gente que se muere de risa, ¿sabes? En su tiempo, tú en su momento, en su tiempo yo me hace mucha gracia, los he vuelto a ver con el tiempo, y es verdad que luego tiene otra cuestión, muchos de estos humoristas, ¿no? Que tienen chistes que están muy apegados a la actualidad, ¿vale? Yo, por ejemplo, uno de mis placeres ocultos consiste en ver cómo reaccionan gente de otros países a comediantes nuestros, ¿no? A Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, todo esto, ¿no? A mí me gusta ver cómo un argentino, por ejemplo, reacciona a Joaquín Reyes y tal, ¿no? Y me doy cuenta de que, por ejemplo, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, que a mí me parecen graciosísimos, no funcionan tan bien como otros.
no funcionan tan bien porque, a ver, el humor de Joaquín Reyes en esto Sevilla juegan mucho con el tema de que de hecho forma parte de una teoría del humor, que luego, si quieres, las definimos mejor, ¿no? Pero hay una teoría del humor que habla, para el momento te digo exactamente cómo se expresa para decirlo bien. A ver, un segundito. Vale, sí, una teoría del humor que se llama la teoría de la incongruencia, ¿no? ¿Qué significa esto? Es decir, por una parte como mezclas dos niveles, por una parte un nivel muy alto con un nivel muy local. Digamos, entonces, Joaquín Reyes, por ejemplo, cuando hace las imitaciones, por ejemplo, de Putin, o de Benedicto XVI, o de, que no sé si esta existe, pero vamos, hace el tema, darle temas como muy elevados, ¿no? De Putin a nivel de geoestrategia, mezclándolo con acento manchego. Claro, ¿Vale? pero Esto, es que alguien de fuera no entiende a lo mejor claro, el matiz ese entiende, manchego, o sea, ¿no? no entiende, claro, no entiende, le parecerá un acento español sin más, ¿vale? Entonces no entiende. Entonces te das cuenta de que estos humoristas no funcionan fuera. Sin embargo, otros humoristas que tienen un humor que no utiliza tanto ni la actualidad del país, ni utiliza tanto determinados elementos tan locales, funcionan mucho mejor. ¿Sabes? Y vamos, que esto es una cosa que me encanta y en la que te das cuenta de eso. Entonces, es lo que tú decías un poco. A Martes y 13 creo que le pasa eso. Tú lo ves y hablan mucho de periodistas, por ejemplo, ¿cómo se llama esta periodista, esta mujer de Encarna de Noche, ¿no? Pues Encarna de Noche Sí. es que ni tú ni yo la hemos oído en nuestra vida. Entonces, claro, ahora que te haga gracia eso, es muy difícil. Claro, es que claro, Encarna debía ser la mujer más poderosa de la televisión, ¿eh? Esa levantaba un dedo y te fundía. Claro, esa era tremenda. Y luego, bueno, nosotros nos llega más por todos sus temas de corazón, ¿no? Que hemos visto luego posteriormente, que han influido o que han tenido que ver con muchos personajes folclóricos que todos conocemos. Pero en sí mismo, a Encarna, yo no la conozco. Entonces, ya reírme con un chiste de esos me parece más difícil. Claro. Oye, ¿y por qué esta generación son todos manchegos? Si te das cuenta, porque Cruz y Raya, José Mota es manchego también, yo creo, ¿no? Y del Club de la Comedia también muchos. ¿Qué tiene la mancha? ¿Es el agua o qué? Yo los he denominado, macho, como el humor manchego. O sea, lo digo por ahí, la gente no cae en la cuenta que tú acabas de caer, de que todo el humor que ahora mismo sale de España, bueno y de calidad, para mí sin duda alguna, es manchego, ¿no? Yo creo que es gente que sabe reírse de sí misma, ¿no? Yo creo que esto es fundamental el tema de saberte reír de ti mismo, ¿no? Y fíjate que eso está enraizado, y si querés luego hablamos, ¿no? No sé si por mera casualidad, hay un elemento ahí que es el tema también de estar enraizados con la gran obra culmen del humor universal y en primer lugar del humor español, bueno, que es el Quijote de la Mancha, ¿no? O sea, de alguna forma no sé cómo se podría encontrar ese nexo de unión entre el Quijote, ¿no? Y entre el humor manchego. Pero el tema es que es manchego, o sea, ambas obras son manchegas, ¿no? Sí. Tiene ese elemento. En un lugar de La Mancha, Albacete, caga y vete. Que Sí. es que te digo esto de Albacete, caga y vete porque tú sabes que hicieron una campaña hace dos o tres años hace poco. que hacían recogida de heces en Albacete. Sí, la verdad que efectivamente que es una campaña que también se ha hecho en la Comunidad de Madrid, el tema de la recogida de heces, pero ahí utilizaron ese refrán que tiene muy mala baba, por otra parte, ¿no? Y hicieron de la necesidad de virtud, ¿no? Es un buen uso del humor ese, ¿eh? Totalmente. Y anda que no habría gente, seguro que más de uno se ha salvado por la campaña esa. Seguramente, no es una campaña que funcionó y que realmente es un caso de éxito. Y aquí, si quieres, hablamos también del humor, que lo apunta muy bien Pedro Charro, el tema del humor, de qué funciones tiene, ¿no? De qué finalidades tiene el humor, ¿no? Aparte, o sea, dicho así suena muy feo, ¿no? De las finalidades del humor. No me refiero tanto a las finalidades, pero el humor es verdad que se utiliza, o se ha utilizado a lo largo de... lo utilizamos para conseguir diferentes cuestiones. Por una parte, la que ya hemos dicho, ¿no? Que es el tema del placer, ese placer que genera, ¿no? El tema de reírnos, el tema de que nos digan un chiste, el tema de que ver un buen monólogo, ver una película que nos haga gracia, ¿no? Pero también es verdad que tiene este elemento muchas veces de desvelar la verdad, ¿no? Muchas veces nos reímos porque hay una verdad que de alguna forma solo se puede decir desde el chiste. Y esto de alguna forma... Fíjate que lo que dices tú, como una campaña que salva vidas puede funcionar y funciona muy bien precisamente a través del humor, como la que acabas de decir, ¿no? Y un humor que va dirigido contra sí mismos, ¿no? Que es lo que decimos Claro. la capacidad del humor y convierte algo escatológico y algo tan duro como el cáncer de colon en algo un poco chistoso, pero que te da pie para que dejes una muestra de heces y que en un momento dado o te quedes tranquilo o te digan, mírate porque te hemos visto ahí una cosa un poco extraña.
Totalmente. Entonces, aquí se habla mucho, en el libro se habla mucho, y que es algo que hemos pensado mucho y que se habla mucho a lo largo de los últimos tiempos, ¿no? De realmente el humor como, por una parte, el humor en sí mismo, ¿no? Pues nos parece a todos algo trivial, ¿no? El humor en sí mismo pues no lleva a gran cosa, ¿no? Es decir, incluso parece un género menor en muchos casos, ¿no? Pero realmente el humor, cuando se utiliza con otros fines, incluso, como es hablar de la verdad y tal, como de repente hace que la obra, o una obra, se convierta en algo súper poderoso. Fíjate que hemos puesto el ejemplo del Quijote, que posiblemente es, sin duda alguna, la mayor obra que se ha escrito en castellano, y mucha gente la considera como la mejor obra universal, ¿no? Y es una obra que lo que hace es que es verdad que para desentrañar o para hablar incluso de temas más profundos, pero utilizar el humor de una forma Que permanente, yo no ¿no? lo he leído. Es que yo estoy esperando a estar preparado para leer el Quijote. Todavía no. Pues como te esperen mucho, mejor no lo lees, ¿sabes? No, Lo no voy a por leer, nada, lo voy sino a que estas leer un cosas... día, Sí. pero de momento no lo he leído, la verdad. Y mira que llevo unos Pues, años leyendo pues yo bastante. también Pero lo leí tarde, macho, lo leí tarde, lo leí con 30 años, ¿vale? mejor, O ¿no? sea, del tirón. Sí, y el otro día le leía a Pedro una cosa, Pedro Charro, ¿no? Que hablaba precisamente del Quijote y de cómo el Quijote tiene diferentes, bueno, algo que sabe todo el mundo, ¿no? Que tiene diferentes niveles de lectura. Entonces, Claro. yo me lo leí. El Quijote, es verdad que empiezas el primer capítulo titubeante, porque es verdad que está escrito en castellano antiguo, y eso cuesta al final. Pero hay Es algo que tira adaptaciones. No, pero no, tío, esto hay que leerlo en Es castellano. De café para hecho, los muy cafeteros, ¿no? no, de hecho, Voltaire, fíjate, ¿no? ¿Cómo era esto? Voltaire le dijo a una. Creo que es una anécdota apócrifa, ¿vale? Pero Voltaire le dijo a una mujer, me acuerdo muy bien, que tiene que aprender inglés, ¿no? Entonces aprendió Sí. inglés y le dijo, ¿para qué? Para leerte a Shakespeare. Y la mujer leyó a Shakespeare y tal, no sé qué, ¿no? Y luego, cuando dice, pues gracias por el consejo, ¿no? Porque me ha gustado mucho Shakespeare, ¿no? Y le dice, ahora tienes que aprender español. Y dice, ¿para qué? Y dice, para leerte el Quijote. Y dice, bueno, sí, voy a aprender un idioma para leerme un chiste. Ah, No, ya. esa tal. Es decir, que Voltaire, que le estaba exigiendo, diciendo a alguien, aconsejando aprender español para leerte un libro, tú que eres español, no me vengas que te vas a leer una adaptación. No, hay que Bueno, leérselo. bueno, Y bueno. te digo más, te digo, creo que el Quijote, que como cualquier obra que sea escrita en castellano antiguo, cuesta un capítulo, luego ya te metes en el libro, ¿eh? O sea, de Oye, verdad. O y sea, una pregunta, hablando de un inciso, hablando de Voltaire. Lo que se sí. dice en España de Arreboire dijo Voltaire, ¿has visto eso? ¿Has escuchado eso? Eso sí, lo he escuchado. Y mi pregunta es, ¿eso en francés se dice también, pero, o sea, rima también en francés? Au revoir dijo Voltaire? No, no rima, ¿no? No tengo ni ¿No? idea. No tengo ni idea. O Pero sea, es una cosa totalmente española, yo creo, ¿no? Arreboire dijo Voltaire. seguramente, ¿no? Es como la tortilla francesa, ¿no? La No verdad creo que yo que la coma. somos una etnia que yo creo que tenemos facilidad para la chanza también, ¿eh? ¿No? Sí, yo creo que sí, pero fíjate que no No sé si somos, somos una etnia, la em, verdad, pero no sé qué somos, ¿no? Pero digo, la cultura hispana, por decirlo de alguna sí, forma, ¿no? es una cultura. Eh, una cultura, no sé si somos especialmente graciosos, tal, ¿no? Pero bueno, no somos de los pueblos conocidos por su humor. De hecho, bueno, termino con lo que dice el Quijote y luego sí que nos metemos en ese Vale, punto. vale. Pero entonces, lo que decían del tema es que la primera lectura del Quijote te va a pasar una vez que te metes en el libro y que aceptas que el castellano antiguo tiene alguna dificultad. Cuando te lees el Quijote, te ríes y te partes de risa, ¿no? Porque al fin y al cabo, o sea, hay un humor muy fino ahí, ¿no? Pero dicen que realmente que hay otra segunda lectura, quizás más madura, en la que la gente que lo lee ya, en lugar de una risa desternillante, lo ven con lágrimas en los ojos, ¿no? Porque es lo que decíamos, te desvela verdades, ¿no? Y verdades que a veces no son fáciles, sino Lo que son que duras, pasa es ¿no? que a lo mejor también habría que tener una idea muy clara de la historia de esa época, ¿no? Del contexto de cómo vivía la gente, de la política y tal, porque para entenderlo de manera Es que contextualizada, ¿no? entender... Claro, pues que entender, por supuesto, pues que entender el Quijote es que es dificilísimo. O sea, Que mira, yo sé que tiene yo... cosas trascendentales, que habla de la libertad, de tal cual, pero supongo que para pillar todas las capas habría que saber, No, pero ¿no? eso creo que te puede llevar una vida. Llegar a ese punto, ¿no? Tampoco tenemos que ser tan pretenciosos de intentar entenderlo perfectamente, una de las grandes obras Ya. de la humanidad.
Además que el Quijote te lo permite. Es decir, el Quijote te permite tener esos diferentes niveles. Por una parte, yo creo que un niño se puede leer el Quijote perfectamente. Bueno, un niño de determinada La versión adolescente, adaptada, a lo mejor. el cómic. No, Está bueno. yo me refiero al Quijote de verdad. El Quijote, a mí es que las versiones adaptadas me dan un poquito de Ya, pero escalofríos. no se va a Bueno, enterar de la misa a la mitad, yo creo. Bueno, que no sí. es tan difícil. Que no es o sea, a ver, lo que sí que es verdad que utiliza una cantidad de vocabulario que no estamos acostumbrados ni de lejos. Entonces, yo, mi experiencia fue cuando me cogí el Quijote, me cogí el Quijote que no era la mejor edición, que era la edición de la RAE. ¿Vale? Ya. Y lo cogí en una biblioteca, no me acuerdo cuál. Y estaba muy bien porque había un montón de notas a pie de página que dicen que un libro nunca se debe de leer. He leído notas de página, pero lo que decías tú es que si no, no me enteraba. Claro. Y empecé a leerme las notas a pie de página. Y me quedé absolutamente flipado de los dobles sentidos, Claro. de las referencias, porque había permanentemente referencias a los clásicos. Bueno, una cosa. Es que te voy a los poner libros un de ejemplo. caballería, una cosa tremenda. Es como una cosa de la Biblia que leí un día que ponía: antes entrará un rico en el reino de los cielos. No, o sea, antes entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, Sí. si lo lees literal, bueno, un camello sigue siendo muy grande para entrar por el ojo de una aguja, pero no le ves el sentido. Pero es que un camello es una soga. Sí. Entonces, claro, eso me refiero a que te puede pasar lo mismo. Ese tipo de problemas de vocabulario que si no contextualizas no se entiendes exactamente lo que quería decir, ¿sabes? Porque dices, bueno, ser No. un camello es una cuerda, vale, pues bueno, ya entiendo el sentido de esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, no, bueno, y seguramente después utilizar las dos palabras porque las dos no pierde tanto el sentido en última instancia lo que tú decías, ¿no? Son dos cosas que son grandes, un camello o un camello. Ya, bueno, de la es un soga. ejemplo, pero me refiero a que te puede pasar Sí. con una versión literal del Quijote, probablemente te pierdas un No, montón pero, de cosas de ese estilo. sí, pero es que yo creo que pero pierdes la genialidad. O sea, es decir, fíjate que hablamos precisamente del humor y realmente del humor que está lleno Ya. de juegos del lenguaje, ¿no? Y todo eso. Entonces, realmente tú imagínate ver un monólogo de Joaquín Reyes con alguien explicando los chistes al lado. Que es lo que decíamos, que pierde por completo la naturaleza, pierde la gracia por completo. Ya. De hecho, esto son teorías e incluso hay expertos en Cervantes que defienden una cosa y la contraria, ¿eh? Y les aseguro que todos con buenísimas razones. Pero yo me muevo en el conjunto de gente que cree que te tienes que leer, si puedes, la novela en original, sobre todo si manejas el idioma. Porque realmente creo que se puede. Bueno, Y lo que te decía, Con este preparado lo leeré. es que nunca vas a estar. Es más, lo que yo creo que el Quijote tienes que leerlo ya, porque creo que el Quijote, más que estar adaptado, creo que en cada momento de la vida que lo leas vas a leer un Quijote distinto. Y creo que merece la pena leer cada Quijote distinto. Me da pereza, pero la verdad que tiene delito que me haya leído Moby Dick, que es como el Quijote americano, digamos, es la obra cumbre. Y no, Sí, me he sí, leído, sí. y no me he leído el Quijote, macho. Que en el fondo se parecen Pues mucho, porque Moby Dick tiene muchas capas y la historia de la ballena es solo una capa y luego tiene mucho de, pues de eso, de Totalmente. política, de no sé qué tal. Bueno, Bueno, lo leeré un día. léetelo, te va a gustar, es que realmente es una obra brutal. Y bueno, lo que decía, ¿no? Lo que decía Pedro, que probablemente la idea no es suya, la idea no sé de quién era, ¿no? Que decía que, bueno, hablaban de que los diferentes tipos de pueblos, ¿no? Que realmente únicamente los pueblos que tienen mucha historia son los pueblos precisamente que dan obras de humor, ¿no? Y que realmente el pueblo español es un pueblo que no da obras de humor. Y él decía que bueno, que aquí había que hay una controversia, porque la gente va a decir, ¿cómo que no da obras de humor? Y entonces, ¿qué hace Quevedo, no? Y aquí, claro, él tiene una definición del humor un tanto interesante, que es que el humor debe ser un humor benévolo, ¿no? Que es lo que hace el Quijote. Además, también tiene que ser como ese humor para que desvele la verdad y tal, tiene que ser siempre benévolo, no tiene que usar el término, ¿no? Que esto lo usa el Wenceslao Fernández, ¿no? El tema del beleño. No debe tener el veneno. Entonces, el Quevedo puede ser mejor. El o beleño peor, que ya pero- llegamos a Navidad hay que ponerlo ya. Efectivamente. Pues lo que no hay que usar es el veneno, ¿no? Y Quevedo. pues, Beleño vale, pues, es un veneno, ¿no? Eso dicen, sí, que era un veneno, ¿no? Que realmente utilizó aquí los dobles sentidos y tal, ¿no? Y las palabras así un poco más rebuscadillas. Pero me pareció interesante este punto, ¿no? Y entonces dicen, es curioso como en un pueblo como el español o hispano, no dado especialmente al humor, digo, salvando de ese tipo y que ya con una definición muy concreta de humor, ¿no? Ya decimos que Quevedo podía usarlo, pero era un humor así más complicado, haya dado la obra más excelsa
del humor ¿Sabes qué universal, pasa? Que para yo creo muchos que es el Quijote. el humor tiene que ser un poco a veces tragicómico también. Entonces, los imperios que son que están muy orgullosos de sí mismos, por ejemplo, era la época del Imperio Español, ¿no? Cuando Quijote, digamos, que derribó ese orgullo patrio con el Bueno, Quijote. el Quijote ya está escrito realmente ya En cuando, decadencia. ¿no? cuando está en la decadencia. Entonces también por eso se entiende quizás, ¿no? Realmente, que también es algo que dicen que es propio del humor, ¿no? El tema de mirar las cosas con lejanía, ¿no? Con cierta distancia, con cierta distancia. Es decir, ante una determinada catástrofe, en la misma catástrofe, y ahora mismo estamos viviendo una catástrofe en España, ¿no? Que es la de la Dana, Ujú. creo que muy poca gente se atrevería a hacer humor a la Dana a día de hoy. ¿No? Muy poca gente. No, Es claro. únicamente en el momento en el que estemos dispuestos a hacer chistes, que no sé cuándo será, eso ya va a ser un indicativo en sí mismo de que ya estamos alejados o que tenemos el alejamiento suficiente para poder hacerlo. Claro. Y esto ocurre lo mismo con las guerras y ocurre lo mismo con todo, ¿no? Y de hecho, aquí hay un tema muy curioso, ¿no? Que es lo que decían que, ¿no? De los pueblos, ¿no? Que dicen que hay pueblos que son especialmente más humorísticos, como es el pueblo judío, ¿no? Y que tiene dos características. Por una parte es un pueblo con mucha historia, una larguísima historia, y por otra parte un pueblo que ha sufrido enormemente, Claro. ¿no? Entonces, llega un momento en el que ya sí es capaz de tomar cierta distancia y reírse sobre sus propias desgracias, ¿no? Y por eso el Claro. humor judío es un humor tan importante, ¿no? Y tan interesante. Sí, es curioso. Bueno, mi teoría era esa, que cuando eres demasiado orgulloso no te puedes reír de ti mismo. Por eso, bueno, no quiero que se ofenda a nadie, pero yo creo que por eso los rusos no se ríen mucho. Los que he conocido yo, o por lo menos creo que es un tópico, ¿no? Que Sí. los rusos, o los que he conocido yo, eran como muy serios y creo que está como mal visto reírse, ¿no? Como es una... Y yo creo que es que cuando como sociedad te tomas demasiado en serio a ti mismo, ¿no? Como pueblo, no es capaz de Pero, hacer pero luego, sin chistes. embargo, tampoco se toman tan en serio. Es decir, tú tienes, por ejemplo, a Dostoyevsky, ¿no? Que es uno de los grandes autores Sí, del siglo XIX, XX y tal. Y realmente Dostoyevsky habla del alma rusa regular, ¿no? O sea, por una parte, o sea, tiene también... Es un pueblo, en algunas cosas, muy cercano al español, ¿no? Que habla mucho de esa decadencia del problema ruso, ¿no? Como los españoles hablamos del problema español, ¿no? O sea, que sí. estamos constantemente con ese problema. Sí, es Los verdad rusos que Rusia siempre está ahí, también hablan pero mucho de bueno, eso, ¿no? pero ha sido una potencia en muchas épocas de la historia, Rusia. Sí, sí, no, por supuesto. Y España también. Además, es curioso, ¿no? Como realmente, digamos que somos las dos partes de Occidente, ¿no? Las que en Europa cerramos Occidente por las dos partes, ¿no? Por una parte Sí, nosotros, ¿no? Por la parte occidental y ellos por la parte oriental, ¿no? Y de sí, alguna forma también hemos sido muchas veces... se ha aliados. hecho de nosotros que no somos Occidente en sentido Sí, estricto, ¿no? eso, Por una el parte... problema de Rusia de siempre ha sido que se le ha querido tener aparte de Europa, porque durante mucho tiempo el imperio ruso o Rusia ha querido pertenecer al club de Europa y siempre los han tratado como de segunda fila. Eso ha pasado Como de durante segunda toda la fila, historia. cuando Moscú no puede ser una ciudad más europea, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es. Y no se puede comprender sin ningún género de duda la cultura europea sin Rusia. De hecho, Por una todo, ¿no? Es cosa muy decir, curiosa que yo me enteré leyendo a Dostoyevsky, Guerra y Paz, que jamás hubiera dicho, es que en Rusia, en la no, pero Rusia de la Primera Guerra y Paz Guerra, Guerra y Paz es de Tolstoy. Tolstoy. Ah, pues me Sí. estaba liando. ¿De Tolstoy seguro? Dostoyevsky, Tolstoy. Yo Bueno, diría siempre que he sí. confundido entre los dos. Pero bueno, que en Sí. esa época de Rusia se hablaba en francés. Toda la Fíjate. nobleza rusa hablaba francés. Porque estaban Fíjate. totalmente integrados en Europa y era la lengua franca de aquella. Entonces, claro, tú te Claro, pones a ¿no? leer Guerra y Paz y hablan de Napoleón y te dicen eso, que hablan con fulanito de tal en francés, se entienden perfectamente porque habla todo el mundo, claro. Claro, digo, no se puede entender la cultura europea. Tú has dicho, por ejemplo, esos intelectuales, ¿no? Como son Tolstoy, como son Dostoyevsky, como es Vladimir Soloyev, ¿no? O sea, que son intelectuales de primera magnitud. Y también te encuentras lo mismo también ante científicos, que son realmente importantísimos. Luego ante guerras, ¿no? Como realmente, por ejemplo, fue la tumba de Napoleón, ¿no? Y como luego fue más tarde la tumba del nazismo de alemán, ¿no? Es decir, que realmente no se puede entender Europa en Sí. ningún aspecto sin Rusia. Y ahora mismo, desgraciadamente, con la guerra de Ucrania, sigue transformando las Sí, sí, fronteras bueno, sí, desde de ese punto, hecho ¿no? ha sido un impacto global brutal por el tema del trigo de Ucrania, bueno, un montón de movidas. Claro. Y luego, pues todo lo que ha implicado, y luego ya con toda la revolución rusa y con todo el tema del comunismo, y realmente los dos, las murallas en Europa, y realmente es un actor de primer ¿Quién? orden. Y por otra parte, España igualmente. Muchos europeos han dicho siempre que África empieza en los Pirineos, ¿no?
y Sí, que realmente sí, los vamos. españoles y portugueses somos otra cosa, Y muchos ¿no? lo siguen Que no so- pensando, o sea, Desde luego, desde luego. Que somos otra cosa, pero realmente tú fíjate también la importancia que ha tenido España y Portugal, ¿no? Realmente en el descubrimiento de la primera globalización, el descubrimiento de América, pues todo lo que hemos hecho españoles y portugueses, ¿no? sí, sí, pero Entonces, desde Centro que, Europa siempre se nos ha mirado por encima del hombro, que les llamaban marranos, ¿no? Como que estaban muy cruzados, como que no era una raza pura, que no sé qué, ¿sabes? Sí. sí, no, realmente no somos una raza pura bajo ningún No, concepto. Que ha que pasado todo con mucho pichipichurri, orgullo, ¿no? vamos, pero... Sí, sí, por supuesto, no tenemos ningún tipo de problema. Pero fíjate, entonces lo que dices tú, como que los rusos se han tomado en sí mismo en serio, pues no sé hasta qué punto, tampoco. ¿Sabes? Porque también yo creo que ellos viven con también con una pedrada muy gorda, ¿no? Sí, De pero que yo eso lo he Rusia. percibido porque he tratado con gente de allí y tienen una manera de expresarse mucho menos campechana que nosotros, ¿sabes? Es como que no recuerdo haber visto a un ruso reírse. Bueno, a Putin, al único que le he visto en la tele decir alguna parida, alguna chanza. Y te digo una cosa, está feo decirlo, pero Putin el tío es irónico. El tío dice que cosas que dice, Por la eso, madre es el que me único trajo, ruso que he ¿no? visto ironizar a Putin. Sí, sí, sí. Lo que pasa es Tremendo. que la ironía de Putin a lo mejor acaba con alguien Si te la tomas enterrado, un poco ¿sabes? regular. No, 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 sí, no, no. Tiene un humor negro bastante jodido. Sí, Tiene sí. un humor negro Que, bastante que jodido. hablando de esto, me ha recordado una cosa de lo de Guerra y Paz. En el prólogo, creo que era ahí, sí, en el prólogo de Guerra y Paz, había una parte que al principio me tomé como chiste, que luego me di cuenta que no, Ujú. que empieza diciendo que, que va a contar una historia de la nobleza y tal, porque ahora a la gente pobre no le pasa nada que sea digno de contar, ¿sabes? Y yo estaba Sí, diciendo, sí, sí. no sé, me estaba pareciendo como un chiste y de repente me di cuenta que no, que era totalmente en serio. Que Sí, ¿no? Sí. voy a contar Sí, aquí la vida de estos militares y aristócratas porque estos muertos de hambre que hay aquí no tienen nada sí. ¿sabes? Pero Ah, bueno, sí, los rusos son tremendos, son tremendos. A mí ya, te los tienes que tomar en serio porque si no te las van más parda porque que tienen bombas pardini. nucleares más que nada, pero... Sí, no, no. No, y a nivel cultural realmente ha sido una Sí, sí, influencia sí, sí. muy, muy bestia, ¿no? A lo largo de la historia. Bueno, pues lo que decimos, ¿no? Que realmente, pues bueno, que sí, que hay países más dados al chiste, ¿no? Hemos dicho también, por ejemplo, el pueblo judío, otros son los anglosajones, ¿no? Los británicos también son conocidos por su humor, ¿no? Un humor muy fino, un humor muy irónico, un humor, pues, que además que últimamente es digamos, el humor de alguna forma mainstream, que ha traspasado fronteras. Imaginemos, por ejemplo, los Monty Python, ¿no? Que realmente han triunfado en todo el mundo, ¿no? Que Que es en su curioso momento que los fueran Monty Python, controvertidos. ¿a ti qué te parece? ¿Que tienen un humor intelectual o un humor más así pueril? ¿Sabes qué pasa con Monty Python? Que yo creo que tienen un humor intelectual y te digo porque superan el paso del tiempo. Es decir, a mí cuando alguien, ¿no? Por ejemplo, en la película de la vida de Brian, ¿no? Y tantos sketches valen para tantas circunstancias que luego ocurren en la historia, digo, son unos genios. ¿Vale? Es Ya. decir, veo en un momento determinado la vida de Brian, me acuerdo que la vi de pequeño y me acuerdo de mi padre riéndose tal y cual, y yo lo veía muy pueril, digo, pues yo no me, ¿sabes? No, yo no le pillo al punto, no me parecen tan buenos, ¿no? Es que Sin por lo embargo, de visto al repente, principio, en los sketch cortos sí, sobre todo, hacían un humor así muy de pedo culo, ¿sabes? De enseñar el sí. culo, no sé qué de tal. Pero luego en los largometrajes sí que han hecho un humor muy filosófico. Pues mira, la película está El sentido de la vida, que tiene muchas Claro, capas pero, también, pero, la pero, vida de pero tú piensas, por Brian. ejemplo, en la vida de Brian, por ejemplo, ¿no? Sketch como, por ejemplo, el ¿qué han hecho los romanos por nosotros, ¿no? ¿Sabes? Ya, es muy Que, que- bueno que es, ese. que es absolutamente fabuloso. Y que realmente se puede poner ese sketch a lo largo y ancho de un montón de circunstancias históricas posteriores, ¿no? Entonces dices joder, qué buenos, ¿no? Y hacen un montón de chistes que le ocurre un poquito lo mismo a los Simpson, ¿no? Los Simpson, que Sí. parece que mucha gente incluso les da capacidades proféticas, ¿no? Y realmente pues tienen un humor en el que realmente se han puesto en circunstancias, han sido tan finos o tan inteligentes que han visto luego cosas que luego han ocurrido en la verdad. Tú sabes que Ahí se encuentra ese humor, ¿no? los guionistas de los Simpsons son casi todos matemáticos con postdoctorados o físicos o así de No ciencias. me extrañaría nada, porque me parece brillante, absolutamente. Sí, sí. Por lo visto es como, no sé si lo mantienen porque la serie tiene 30 años, pero al principio había varios y cuando se fue sumando gente al grupo lo tomaron como tradición de coger a gente con ese perfil. Por eso las pizarras de los Simpson cuando hacen cualquier cosa matemática, de cualquier un capítulo que de repente ves una pizarra con un número y tal, todos son problemas matemáticos profundos. Como Ah, sí. chungos. Y las pizarras que ves en los Simpson todas son correctas. Ah, fíjate, no tengo ni idea.
Cuando ves una ecuación ahí que hace Homer Simpson con muchos números súper chunga, probablemente sea una ecuación de física súper trascendente. Está todo Sí, súper sí, sí, hilado. sí, sí. Qué bueno. Pero sí, es verdad que después bueno, creo que ha bajado mucho de nivel, ¿no? Ya no lo veo Los Simpsons, la verdad. Yo los dejé de ver, Los Simpson, y lo hice coincidir con un momento dramático, ¿no? Sobre todo para los castellanoparlantes españoles, ¿no? Que fue en el momento en el que se murió la voz que doblaba a Homer. Ah, ya. Y a mí ese fue, más que eso, coincidió con unas nuevas temporadas tal y cual, y me parece que de alguna forma se fueron perdiendo. O sea, de ser una auténtica genialidad Los Simpson a un momento en el que me parece que ya perdieron un poco la gracia y ya fueron un poco más a mí me chabacanos, ¿no? encantaban. Yo, vamos, me sigue pasando y creo que hay una generación que muchos de nosotros seguimos haciendo esto de cuando nos pasa una situación cotidiana, de decir, mira, esto me recuerda a tal episodio de Los Simpsons, ¿no? Totalmente. Pero Y luego expresiones, ¿no? ¿Te acuerdas tú? Yo una expresión que usamos mucho en mi familia para decir cuando nos gusta un placer oculto, ¿vale? Es decir, cuando tú disfrutas viendo vídeos de Yados Fitness, ¿no? O cosas de estas, Sí, que no deberías, ¿no? Porque ¿sabes? O sea, que hay algo que hay malo ahí, pero que disfrutas a la vez, ¿no? Nosotros lo llamamos tomaco. Ah, sí, sí. ¿Vale? No, pero para mí Los ¿Te acuerdas? Simpsons no son tomaco. Para mí Los Simpsons son No, buenísimos. si el tomaco es un capítulo de Los Simpson. O sea, Ah, me no, refiero, perdón. que Sí, hay claro, referencias. claro. Sí, Claro, que hay perdón, referencias en claro, Los claro. Simpson que usamos en la vida cotidiana. Fíjate, Para mí la el tengo tomaco, tan claro, interiorizada que ya ni me daba cuenta que lo decías por eso. No, el tomaco es el capítulo en el que Homer ve la película del zorro y va exigiendo satisfacciones por ahí a la peña. Hasta que uno le dice que vale. Entonces él Es se va que corriendo. leche, sí, que Sí, hay un sí, duelista que le dice Sí. venga, vale, para adelante con el duelo. Y se tiene que salir huyendo. Que sale Se monta huyendo en la y granja. coge y mezcla que mezcla tabaco con tomate y le da radioactividad. Y le pone Y hace una plutonio. droga súper dura, que es el tomaco, ¿sabes? Entonces, que sabe asqueroso, pero que es muy adictivo. Claro. Entonces, claro, nosotros en mi familia usamos mucho el término tomaco cuando hay algo que no está bien, que no mola, pero que es muy adictivo, ¿no? Es que Pues está muy puede bien ser Yados traído, Fitness o cualquier mierda. Sí, sí. Es tomaco. Sí, La de esto verdad que no lo puedes dejar sí, de ver realmente, ¿no? Te sí, que no perjudica puedes- la vida. Te Pero está que- matando pero por dentro, pero no puedes dejar de verlo. Sí, sobre todo mi hermano el mayor y yo usamos mucho este término para recomendarnos cosas, ¿no? Y digo, tienes que ver esto, es tomaco muy puro, ¿sabes? Tomaco. O sea, cuando algo es tomaco Sí, a mí muy me lo has puro, pegado eso, yo es- lo uso bastante también. Sí, el tomaco es... Que me estaba acordando, uno de mis capítulos, o probablemente mi favorito de Los Simpsons, es cuando va de vecino George Bush padre. Se hace vecino de Los verdad. Simpsons. Y entonces Sí, hace una sí. especie de copia de Daniel el Travieso. Que lo saca de quicio, me Y acuerdo. lo saca de quicio porque Bart Sí. está todo el día en su casa haciéndole putadas. Y el otro está. Y al final, no sé qué le hace George Bush, creo que le da una torta o algo así a Bart. Y entonces Homer va en plan de ¿por qué tocas a mi hijo? Y se parte en la cara. Y me acuerdo que están en un túnel de una alcantarilla que Homer va corriendo, hace como lo típico que te subes, como los de las bicicletas que van por los túneles que suben por la cuesta, digamos, ¿no? Y dan toda la vuelta. Pues da toda la vuelta y le cae encima a George Bush y le mete un puñetazo en la cara que lo revienta, ¿sabes? Qué buenísimo, es buenísimo. Sí. Bueno, no sé, tiene muchos así. No, la verdad que es una maravilla. Los Simpsons. Y luego también me aficioné. Me gustó menos, pero también me tenía elementos de ese humor tan fino. Futurama también molaba, ¿sabes? Sí, yo no me No enganché, llega- pero sí. no llegaba tanto, de verdad, pero a mí Futurama también me encantaba. Son los Y otra mismos, porque serie es que- de Matt Groening también. Es de Matt Groening, sí. Y otra serie que me flipa, no tiene nada que ver, pero me ha venido a la cabeza con Americano y tal, que también es de humor y que me gusta, y que la he retomado, ¿no? Como mi relax show es The Office. Yo no la he The visto, Office pero me todo el parece- mundo dice que es muy buena esa serie. Va, es alucinante. A mí me gusta la americana. La original es la británica, ¿vale? Que Pero luego la vi, la fíjate, tenía en filming. Lo que hablábamos antes, que a nosotros el humor americano sí que nos entra, ¿eh? Y lo que decías que el humor español no tiene mucho éxito en el extranjero, ¿no? Sí, pero es que yo creo que lo que han logrado los americanos es que incluso sus localismos, que no sé qué tal, Ya. los tomamos como nuestros. Es decir, esto incluso se hizo un experimento, bueno, que tampoco tiene mucho experimento, pero bueno, a los niños de primaria hacerle pintar taxis, ¿no? Los pintaban de amarillo, cuando aquí en España no hay taxis amarillos, ¿no? Ya. Es decir, que de alguna forma vemos tanto cultura americana que de alguna forma No sé dónde es como leí, la macho, nuestra. hace poco. Creo que fue en España que nos dieron algunas ayudas, que no sé si fue, creo que no fue el Plan Marshall, pero algo parecido, a cambio de que dejaran ver películas americanas en España.
¿Ah, sí? porque era como su caballo de batalla cultural. Claro, tú metes Claro. Hollywood en un Y de país hecho, y ya está rendido. yo nunca he ido a Nueva York, que tú sí que tú has ido muchas veces, ¿no? Yo nunca he estado en Nueva York, Ujú. pero mucha gente que va a Nueva York por primera vez y tal, dicen que tienes un sentimiento de conocerlo, ¿no? O Claro, sea sí, que, sí, todo te suena, es todo familiar, las alcantarillas echando humo, la estatua de la claro, exacto. libertad, tal, Sí, sí. te suena todo. Y que tiene ese reglamento. De Vale, hecho, yo creo que está. Sí, sí, yo fui con mi perdón. hermano a Nueva York y hay un videojuego, ¿cómo se llama? El GTA. Sí. El GTA 4 es en Nueva York. No se llama así la ciudad, le han cambiado el nombre, pero es el mapa Ujú. de Nueva York. Pues mi hermano sabía callejear por Nueva York por el, por el ¿En videojuego serio? este. Sí, 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 perfectamente. Decía, mira, si vamos por ahí está la Noria. Pum, y ahí estaba. O sea, Madre mía. se lo conocía de pe a pa porque había Para que ve, pasado 100 horas ahí. Para que veas, es lo que decimos de que realmente al fin y al cabo la cultura americana es muy accesible a nosotros. De hecho, vemos Sí. películas americanas, series americanas, consumimos comida americana, nos vestimos como los americanos. De hecho, Mm, ahora mismo es la cultura predominante. Está claro que en todos lados hay claro. un reflejo, ¿no? De esto. Mm. Bueno, cultura predominante aquí, porque muchas veces Mm. nos pensamos que el mundo es todo occidente, pero es que China, o sea, Asia son miles de millones de personas. Sí, pero de alguna forma yo estoy convencido de que Asia o va a coger el relevo o ya lo ha cogido, que no tengo claro el punto en el que se encuentra, ¿vale? Pero sí que es verdad que tú ahora mismo ves a asiáticos como chinos o japoneses o surcoreanos, ¿no? Los que Mm, están en nivel económico y cultural más avanzados y han partido de esa cultura de la americana. Es verdad que tienen elementos de su cultura, pero realmente es decir, que todos visten con vaqueros y llevan un iPhone, me refiero, o un Bueno, Samsung, no te en el caso creas, de Corea. Mm. O sea, ese ejemplo en concreto de vaqueros, creo que no. O sea, los chinos. No me suena a mí ver un chino con vaqueros, fíjate lo que te digo. Pero bueno, Bueno, tienen otras no sé cosas. si. Claro, digo, no Son de sé otro si. planeta, macho. Es que los asiáticos son de otro planeta. Sí, sí, siendo de otro planeta, que eso te lo compro, ¿sabes? Pero tú, por ejemplo, lo puedes ver con los japoneses, ¿no? Es decir, que de alguna forma, es decir, que han cogido muchísimos elementos de la cultura americana, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de los japoneses, ¿no? Y luego a partir de ahí, y con elementos propios de su propia cultura, lógicamente, posiblemente ahora mismo ya están liderando el mundo. Pero yo creo que claramente han partido de la anterior. O sea, han partido de la anterior y la anterior hasta ese Sí. punto Bueno, de era hecho, Occidente capitaneado por América y por Estados Unidos. el comunismo chino viene directo de Alemania, como un torpedo. ¿No? De ¿Alemania Marx. o Unión Soviética? De la Unión Soviética, pero me refería a Marx, que es alemán. Claro, es decir, incluso Eso. el comunismo es una ideología profundamente europea, ¿no? Que realmente Claro, a de la veces Revolución choca como. Francesa Claro. o sea, vamos, que el germen del régimen político chino está en la Revolución Francesa, digamos. Claro, y choca a veces que los chinos realmente lo hayan asumido no tan Sí, así. pero lo han hecho muy suyo. Cuando. Yo sí que noto unas diferencias culturales bastante grandes, yo creo, a las veces que he estado por ahí. Noto cosas. Yo muchas veces decía que me recuerdan a los españoles, porque veías a veces la forma de, como lo que hablábamos el otro día de las tragaperras, la forma de fumar un chino en la puerta de una caja de apuestas me recuerda al que está fumando aquí abajo. Me recuerda más a un español que a un americano. O sea, creo que tenemos cosas en común, culturales, fíjate lo que te digo. Es posible. Pero hacia la Mm. cultura americana creo que han tenido una especie de rechazo impuesto, ¿sabes? Sí. Me da la impresión de que sí, de que nosotros estamos mucho más conectados con los estadounidenses. Pues, hombre, yo creo que al fin y al cabo lo que decimos es que los estadounidenses no dejan de ser Occidente, la punta de lanza de Occidente ahora mismo, ¿no? Y nosotros somos Occidente, ¿no? Entonces, no es tan difícil No, claro. que empastemos también, ¿no? Luego habrá que en Claro. Occidente luego tiene diferentes almas, ¿no? Como estábamos comentando, ¿no? Está el Occidente hispano, el Occidente anglosajón, pues bueno, el Occidente centroeuropeo o sus matices, pero lo que está claro es que somos todos Occidente y al fin y al cabo tenemos una forma de ver la vida en términos generales parecida. Sí, claro, Sin claro. embargo, lo que dices tú, con un chino, pues a lo mejor el tema cambia, ¿no? O con un asiático, el tema puede cambiar Claro. mucho, ¿no? De todas formas, volviendo al humor, que probablemente ellos Mm. no entienden, nosotros sí entendemos el humor americano porque hemos comprado muchos de sus conceptos culturales y tal, y es no, pero lo que se pierden, ¿eh? Porque porque tenemos humoristas bastante buenos en España también. O sea, ¿qué darían ellos por entender un monólogo de Leo Harlem?
Cuando, ¿sabes? Por ejemplo. Total. Mira, pues por ejemplo, Leo Harlem es un humorista que hace mucha gracia fuera de fronteras españolas. Ah, sí, pues fíjate. En Latinoamérica. Sí, Leo Harlem. Pero tú piensas, cuando ves un monólogo de Leo Harlem, que realmente no utiliza tantos localismos, aunque sí hace humor y tal. Por ejemplo, en el monólogo del deporte habla de el gimnasio El Espartaco, ¿no? Eso te iba a decir, que el gimnasio Espartaco y los cubatas y eso lo entiende uno de fuera, ¿tú crees? Pero un latinoamericano, desde luego, lo entiende bueno, sí, latinoamericano claro, sí va a ser. un latinoamericano lo entiende perfectamente. Y digo, y funciona muy bien, por lo más general, el humor de Leo Harlem en Latinoamérica, ¿eh? Sí. Bueno, por seguir ya y ya terminando, porque es verdad que este es un tema tan amplio que nos daría para mucho. Pero algo que quiero destacar, que me ha gustado del libro, y que me vino a la cabeza cuando lo leí, a un director de cine que está muy de moda y que ya hemos hablado más veces en este podcast tú y yo, ¿vale? Sí. Que dice que realmente el humor es una de las formas que tenemos de tomarnos la realidad, que es algo que me gustó, ¿no? Dice que podemos tomarnos la realidad desde la tristeza, muchas veces, ¿no? Porque claro, la vida es dura. Entonces podemos tomar la vida desde la tristeza, podemos tomarnos desde la denuncia, ¿no? Que también hay mucha denuncia, muchas veces en libros, en ensayos, tal y cual, o desde una tercera forma, que es desde la burla, ¿no? Esto me ha gustado, ¿no? Y realmente cuando pensé en esto, ¿no? De que podemos tomarla como denuncia, como tristeza, como burla, pensé en Rodrigo Cortés, que habla muchas veces de él, ¿no? Yo con Rodrigo Cortés me encanta cómo habla, me encanta cómo piensa, pero me da cuenta, y me encanta su humor, me parece que tiene un humor muy fino y me encanta. Pero muchas veces cuando le escuchan entrevistas a Rodrigo Cortés, habla de, por ejemplo, cómo es el mundo del cine o cómo es el mundo de algo, ¿no? Y muchas veces le encuentro como cierto, no sé si el término, cierto fatalismo, ¿no? En el que le preguntan, y que, por ejemplo, dice que en el cine en Estados Unidos que realmente hay muchas manos que intentan intervenir en las funciones de un director, ¿no? Que el guionista, el productor, todo el mundo quiere meter mano y cambiar la película, ¿no? Y le preguntan a él si le gusta, ¿no? Y dice, bueno, es que da igual lo que me guste, es lo que es, ¿no? De alguna forma te das cuenta que no lo denuncia, ¿no? Que dice que es lo que es, hay un cierto fatalismo. Pero sin embargo, luego, ¿no? Claro, pero sin embargo luego lo que hace es que es constante burla, ¿no? Que de alguna forma dice, es lo que hay, como si no se pudiera cambiar, pero desde la burla está haciendo una enmienda a la totalidad. Entonces pensé, macho, mucho en él, y también pensé en otro tertuliano, que es un escritor, ¿no? Tertuliano que a mí me hace mucha gracia, lo siento. Me hace mucha gracia, que está muy de moda en la actualidad, que es Soto Ibars. No sé si lo conoces. Ah, sí, bueno, no sé, no lo he visto nunca desde el punto de vista del humor, no sé. No, es que él no lo intenta, ¿no? Pero si te vas otro día, hay un podcast que para mí se está revelando también como uno de los podcasts más serios que más me gustan en la actualidad, que es el de Alex Fidalgo, que tú me lo recomendaste, de hecho, por primera vez. El podcast se llama, espera, te lo digo ahora mismo, porque lo tengo aquí en mis podcasts elegidos, no sé si tú lo conoces, el podcast de Alex Fidalgo. El podcast se llama Lo que tú digas, ¿vale? No, pero te lo he recomendado yo, ese podcast, pues no me suena. Sí, tú me recomendaste eso, además de un periodista español, que tenía que ver el de un periodista español en concreto, ¿vale? Entonces, Alex Fidalgo, ya sé quién es, no sabía que se llamaba así ese chico, sí, ya sé. Sí, se llama Alex Fidalgo, ya se te pedí en Alvis. Pues ha hecho un podcast maravilloso hace una semana sobre la Dana, precisamente. Y en la Dana invita a 4 técnicos o 4 expertos. Por una parte está un experto en la MT, está una ingeniera hidráulica, un experto economista de Estados Unidos que también dice cómo se llevan las catástrofes en Estados Unidos, y está también Soto Ibars, ¿vale? Entonces, para el que no lo sepa, es un periodista, ¿no? Que hace es un periodista, efectivamente, y que creo que escribe en El Confidencial, a lo mejor me equivoco, y ahora también aparece en como tertuliano a veces en Antena 3, en diferentes cadenas, ¿no? Creo que está con Susana Griso. Bueno, y entonces entraron en el tema de los bulos en un momento determinado, ¿no? Que al igual que en la época del COVID, pues con el tema de la Dana parece que sí que se han producido una cantidad de bulos brutales, ¿no? Y uno de los bulos que se estaban virtiendo, que se ha viralizado, es que ha sido provocado la Dana, ¿vale? Incluso por la MT, o sea, han dicho cosas de este tipo, ¿no? Entonces estaba realmente la MT explicando que es una estupidez y que realmente no tiene ningún tipo de base científica y tal, ¿no? Y se planteó el tema de cómo se podía luchar contra los bulos, ¿no? Y realmente decía Soto Ibars algo que me parece muy interesante, y ya lo entronco con el tema, ¿no? Dice... Es que no podemos luchar contra los bulos desde la ciencia. Perdón. No se puede luchar desde la ciencia, ni desde las razones, porque realmente el que está dispuesto a entenderlos, a creérselos, no te va a creer va a creer que tú formas parte del establishment que quiere mentir, precisamente, ¿no?
Entonces, no te va a hacer caso. Dices tú, Ibas, la única forma de luchar contra los bulos es a través de la burla y del humor. De encontrarte gente buena, que sea que tal, y realmente desde la burla, como hemos dicho, ¿no? Con este elemento que tiene el humor de desvelamiento de la verdad a través del ridículo, puede hacer que Sí, se pueda luchar contra eso. Y me pareció estoy de interesante. acuerdo. Y más, como estaba leyéndome el libro lo junté, ¿no? Y dije, pues mira, pues es interesante. Estoy de acuerdo, porque, mira, hace tiempo leí un libro sobre sesgos cognitivos de un tal Roberto Altuler o algo así. Este hombre era el director del telescopio de Arecibo. Bueno, Sí. eso da igual. El tema es que decía que contra todo pronóstico tú dices, no, los bulos, estos ridículos, decías, se los cuelan a gente que no tiene estudios o gente menos inteligente y tal, y eso es mentira, porque que tú seas más inteligente no hace que tú seas incapaz de cambiar de opinión o de ver la tal, hace que racionalices mejor. ¿Y qué racionalizar? Es coger un hecho preestablecido y buscar razones para apoyarlo. O sea, si tú eres muy inteligente, lo que vas a hacer es que dices que los marroquíes han provocado la Dana, pues vas a encontrar millones de causas lógicas para apoyar que eso es verdad, ¿sabes? Entonces te puedes encontrar a un ingeniero de no sé qué con un doctorado diciendo que efectivamente en la EMET hay una nota que pone ahí que pueden manipular el tiempo. Es que has visto ese recorte que mandan. Sí, realmente me lo creo, lo que dices tú, y nos pasa a todos. Y de hecho yo, en este podcast, se habla de determinados bulos que yo me los comí. Claro, es que, ¿vale? es que ahora es muy fácil comerse el bulo, ¿eh? Claro, hay que estar siempre con la guardia alta porque es muy fácil comérselo. Estaban comentando precisamente bulos de todo tipo, bueno, un bulo que se hizo, que corrió por redes y tal, ¿no? De que va a haber muchos más muertos de los que ha habido con el tema de la Dana o tal. O sea, es decir, es que es inevitable, al fin y al cabo, lo que dices tú, y realmente lo que dices tú, no es más listo una persona que otra por creerse o no creerse el bulo, porque lo que dices tú, o sea, lo que es el sesgo de confirmación, ¿no? Muchas veces podemos ser muy, muy inteligentes, pero como creamos algo o queramos creer algo, vamos ciegos en esa dirección. Claro, si tú, por ejemplo, sabes mucho de meteorología y te quieres creer que existe un dispositivo que puede provocar lluvias torrenciales en un sitio concreto, probablemente encuentres argumentos para apoyar eso. O sea, es que... Totalmente. Pues ya estamos llegando a la hora. Blas, nos quedan muchísimas cosas en el tintero, tampoco es cuestión de agotar un tema inagotable, ¿no? Lo que sí que quería yo, si quieres, y luego sí que nos metemos si quieres, un poquito en la cultura popular y diferentes películas, si quieres comentar un poquito del asunto. ¿Quiénes son las personas que han teorizado recientemente más sobre el humor y se repiten mucho en el libro de Pedro Charro? Yo lo recomiendo por si queréis echar un vistacillo, porque hay cosas que son interesantes, ¿no? Me parece que son básicamente Bersón, ¿no? Que realmente es uno de los filósofos, como decíamos, que ha teorizado sobre el asunto, que realmente si a alguien le interesa este tema se puede acercar a él y puede leer. Y también otra persona que ha investigado o estudiado el tema es el mismo Freud, ¿no? Que más que junta, pues, Freud tiene un libro entero. Tiene un libro entero sobre la risa. Y varios artículos, ¿no? Son formados como para artículos, ¿no? Aunque dicen que realmente Freud bebió mucho de la obra de Lips, L-I-P-P-S. Por si a alguien le interesa, que también tienen ese. Pero yo me he quedado con la sensación, después de estar un tiempo mirando cosas de estas, que estaba un poco obsoleto desde el punto de vista científico. Ya sé que no te mola esto, pero bueno, cientificista, ¿no? Sí. De la psicología y tal, ¿sabes? Creo que era demasiado desde el punto de vista filosófico. Bueno, claro. Es que yo creo, lo hablé contigo. Claro, lo hablé contigo antes y yo creo realmente que este tema no es un tema que se pueda abordar desde otro punto. O sea, es decir, bueno, el tema fisiológico hasta cierto punto sí, pero creo que muchas veces se van por los cerros de Úbeda y hay teorías que no... Esto es lo mismo que realmente intentar hablar del arte desde la retina. Entonces, sí, no me cabe duda que la retina tendrá un papel súper importante, si no, no podemos ver. Pero realmente tiene muy poco que decir sobre Velázquez. Bueno, vale, pues yo creo que... Sí, pero a ver, sobre el arte sí que se puede teorizar de manera racional. Hay la teoría del color, de los espacios, de la perspectiva. Sí, pero realmente... Puedes hacer estadísticas de lo que le gusta a la gente o lo que no. Sí, pero que al fin y al cabo, es decir, realmente el campo que mejor estudia el arte, al fin y al cabo, es realmente desde
desde la propia filosofía también, incluso, ¿no? Lo que pasa es Realmente que hay veces que también hay que intentar mantenerse dentro de un encuadre un poco racional, porque yo creo que a veces se les va la pinza. No, pero si la filosofía es racional, Sí, precisamente. sí, no, pero que ¿sabes? creo que a veces se les va. O sea, que con el tema este del humor en concreto, ¿sabes? No, pero lo que creo que es imposible, realmente, o sea, creo que realmente intentar, ya digo, entender el arte desde los pigmentos, eso es cientificismo. Y creo Sí, que sí, intentar sí. entender el humor, el humor desde la risa o desde que escuchas un sonido a determinada longitud de onda, es otra estupidez. Bueno, yo O creo sea, que se yo creo puede que no. conjugar un poquito, Hmm. ¿no? Un poquito solo. Sí, un poco, pero yo creo que muy mínimo y que realmente en este caso forma parte de otras disciplinas las que pueden llegar a fondo. De Hay este un libro muy bueno que me encantaría que leyeses para hablar de él, y si quieres un día podemos hacer un podcast sobre eso, sobre los gustos musicales y los gustos en Sí. general, los gustos culturales, que se llama Música de mierda, es de los mejores libros que he leído en mi vida. Entonces es un tío que intenta racionalizar un poco el tema de por qué nos gustan unas cosas y otras, y por qué hay una cultura, digamos, de alto standing y una cultura de baja estofa, ¿no? Sí. Y lo hace siguiendo la carrera de Celine Dion. Porque Celine Dion Ajá. es una cantante que flipas, es buenísima. Sí. De hecho, tiene un espectáculo fijo en Las Vegas y, bueno, ha hecho Titanic y tal. Pero la tienen como un poco como si fuera música de paleto en Estados Unidos. ¿Sabes? Sí. Empezando porque se reían de ella, porque ella es de la parte francófona de Canadá, es de Quebec. De Canadá, es canadiense, sí. Y se reían un poco de ella porque debe tener un poco de acento, por lo visto. No, eso lo leí en el libro. Bueno, pues eso, que no me voy a liar mucho con esto, pero que esquematiza muy bien el porqué de los gustos más sofisticados, los menos sofisticados, y el esnobismo, sobre todo, ¿sabes? Sí. No, sí, algo de esto habrá, pero yo me acuerdo mucho cuando hablo de todo este tema de una escena que me encanta del Club de los Poetas Muertos. No, que están realmente, cuando tienen están con el libro, ¿no? No me acuerdo cómo era el autor, el Phillips o algo así, ¿no? Que dicen claramente cómo hay que entender la poesía, ¿no? Y Sí. realmente, pues incluso mandaba a hacer como una especie de eje cartesiano, de que realmente si está bien escrito, pero dice una tontería, tal y cual, ¿no? Es decir, realmente claro que hay elementos, aquí la gente a veces se confunde, ¿no? Es decir, claro que hay elementos objetivos en el arte. Y claro que los hay, por supuesto que los hay, ¿no? Pero también luego nos encontramos ante un elemento que es profundamente subjetivo, ¿no? Entonces, que tenga estos dos elementos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo, nos hace que realmente nos movamos en un terreno complicado y difícil. Sí. Por lo cual, desde la ciencia en sentido estricto, pues Claro. no es la forma en la que se puede entender este tipo de cuestiones. De hecho, aquí me remonto a Aristóteles, ¿no? Que decía algo muy interesante en su libro de la metafísica, que decía algo así como que realmente es de necios intentar buscar el mismo grado de exactitud en todas las disciplinas. ¿Sabes? Claro. Entonces, no se puede intentar buscar la misma exactitud en la física teórica que por ejemplo, pues Claro. disfrutando de una obra de arte, del cine o del humor. Pero ¿no? ¿sabes qué pasa? Que Son yo creo cosas que son con distintas. la ciencia puede pecar de cientificismo y las humanidades pueden pecar de snobismo. O sea, que te digo, creo No, que si no es el límite de los dos. no te digo lo contrario, realmente pues hay que moverse, es decir, yo creo, estoy convencido con lo que dices tú, que realmente el filósofo sin ciencia hace el imbécil, ¿sabes? Pero es que realmente el científico sin filosofía y otras maneras hace el canelo, ¿sabes? Ya, Entonces sí. tiene que estar ahí trabajando conjunta, ¿no? Bueno, y si quieres si no quieres hablar más de esto, yo quería comentar aquí lo que he hecho un pequeño estudio sobre la paradoja del payaso triste. Ah, sí, pues cuenta. ¿Sabes te lo comenté antes, vamos, que es la paradoja esta de que muchos humoristas realmente por dentro llevan una tristeza, un pozo de tristeza absoluta, ¿no? Y tienen vidas súper Sí. trágicas. Y hice ahí una breve búsqueda en Google sobre humoristas que han tenido finales o vidas trágicos, ¿no? Ajá, sí, qué tenía aquí interesante. una lista y algunos muy sorprendentes, la verdad. Bueno, algunos son muy conocidos, como por ejemplo Jim Carrey, ¿no? Que está hecho polvo, pobre, ¿eh? Que está... Yo estoy muy vamos, como vi el documental este que te dije sobre cómo se hizo la película esta de Man on the Moon, Man of the Moon. porque él es un actor de método y se metió tanto en el papel que yo creo que se quedó sin su propia personalidad, se ha quedado un poco... Es la sensación que Fíjate. tienes como esa mirada perdida, ¿no? Sí. Y bueno, tiene lo que le pasó es que se suicidó su exnovia, ¿no?
Sí, y que realmente le ha culpado Lynch, la familia de la exnovia, de que le era Le culpable. acusaban Incluso, ¿no? O sea de que uno de los sí, sí. motivos era él, vamos, ¿no? Y luego, por ejemplo, se me ocurre Verónica Forqué, que la pobre se suicidó después de recibir mucho bullying por internet, después de salir en el programa este de cocina. Sí. Philip Seymour Hoffman, que bueno, no era exactamente un actor de humor, pero bueno, se murió de sobredosis. Bueno, y últimamente el de Friends, Ah, el de Friends, efectivamente, sí, sí. ¿Cómo se llama? que Bueno, que hacía de Chandler. el No de recuerdo cómo se llama el Chandler. nombre, pero el personaje de Chandler. Sí, es que a mí me parecía el personaje de Friends, sin duda. Sí, lo tenía por aquí apuntado, pero no lo encuentro ahora mismo, pero sí. Eugenio, que por lo visto cayó desplomado durante una actuación porque estaba, vamos, si llevaba años fumando y bebiendo como un carretero. Matthew Perry Claro, es y el de Friends. Matthew Perry, efectivamente. Y es que aquí, y lo hemos hablado también del pueblo judío, pero que ese es el tema colectivo, porque también podemos llevarlo al nivel personal y al nivel individual. Yo creo que efectivamente, claramente hemos dicho que una de las finalidades del humor es el bálsamo, ¿no? Es el permitirnos Sí, llevar la vida claro. llevar la vida mejor, ¿no? Entonces no es extraño ver gente que utiliza el humor con vidas verdaderamente traumáticas o vidas tristes incluso. De hecho, también en el libro hablaban de una anécdota que dice el propio libro, que quizás sea apócrifa, pero que me pareció muy interesante, que es la de Kierkegaard, ¿no? Ah, sí. Kierkegaard, que es el gran escritor, ¿no? Sobre la desesperación, ¿no? Y temas tan trágicos, tan duros, ¿no? Y dice que la gente que lo conocía, que cuando murió, se sorprendieron de su obra porque decían que cuando lo veían por la calle y tal era un tío, un cachondo mental. Ujú. ¿Sabes? Entonces cuando de repente pues luego pues muere, ¿no? Y ven la obra y tal, como se trataba sobre la desesperación y tal, que la gente se quedó un poco sorprendida porque era un tío, pues eso, muy jovial, de chistes, Pero por alegre y dentro tal, ¿no? tenía ponzoña, ¿no? Estaba Por dentro estaba hecho. ponzoña pura, efectivamente, Mira, pobre hombre, ¿no? Que es entre... Krusty el payaso también, yo creo que está Sí, hecho sí, con sí, de manera totalmente deliberada, totalmente, porque seguramente. estos no dan puntadas sin hilo, los Mm, de... sí. Y luego, Gila, lo que pasa es que yo creo que Gila se sobrepuso a su propio drama. Quizá porque es el que tuvo la vida más trágica y muchas veces, bueno, no quiero decir, es que te iba a decir que muchas veces la depresión no está ligada a la realidad. Realmente es una tristeza interior que yo creo que no tiene un motivo real, ¿no? O sea, Bueno, es que hay dos depresiones dicen, ¿no? La exógena y la endógena. La exógena sí que puede estar producida por algo, por hechos traumáticos, y luego la endógena es la que ya entonces, tiene menos relación, pero ¿no? muchas veces yo creo que, contra todo pronóstico, la gente que ha sufrido traumas reales, duros, es la que más tiene ganas de vivir, ¿no? Porque podrías decir, ha tenido un trauma tan duro que ya se ha quedado en el pozo, que también puede pasar. Pero bueno, el caso es que hubo un episodio en la vida de Gila, que él de hecho lo cuenta en los monólogos, cuando dice, me fusilaron Sí, mal. No sé si lo has escuchado alguna vez. sí, sí, sí. No, Y es que no, no. realmente a Gila lo fusilaron en la guerra Ah, civil. sí. Sí, lo que pasa es que no le dieron. El tío se hizo el muerto. Estuvo Fíjate, sí, sí. durante horas haciéndose el muerto hasta que se Sí, escabulló, lo rescataron, tuvo un periplo de varios días huyendo por el campo y al final sí. llegó al otro bando y se libró, pero a Gila tuvo que estar haciéndose el muerto entre sus amigos, probablemente sus camaradas o lo que Qué fueran. duro, ¿eh? Qué duro. Entonces, y luego sobre eso hace un monólogo y el tío lo cuenta, ¿sabes? A mí me fusilaron mal, dice. Sí, ¿Sabes? sí, no, no. Entonces, Pero fíjate que volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de reírse de uno mismo, ¿no? Al fin y al cabo, de cómo los grandes lo hacen, ¿no? Y qué difícil es, por otra parte. sí, sí. Pero eso, yo creo que en el tema de Gila en concreto, no creo, me da la impresión de que no tenía esa tragicomedia por dentro que vamos, no sé, yo no lo he leído en ningún sitio que fuera una persona depresiva ni nada, ¿no? Ujú. No sé. Y No, no, luego, es interesante. el último que te voy a contar que me sorprendió, bueno, tengo una lista muy larga, pero te voy a contar el último porque me pareció, vamos, que yo nunca lo había leído en ningún sitio. ¿Tú te acuerdas de Troy McClure, el de Los Simpson? Sí, 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 me acuerdo. El actor este de Me conocerán de series como La verdadera Sí, sí, historia de sí, sí. Moisés o no sé qué tal. Sí, Bueno, sí, pues el sí. doblador de la serie americana de Los Simpson, que el que hacía de Troy McClure, Sí, se lo sí. cargó su mujer, le pegó 2 tiros. Hostia.
Porque no sé el motivo, si estaban en un divorcio o qué, tal, pero tuvo también un Pero en este caso, esto ya se sale, ¿no? De lo que estamos diciendo. O sea, al fin y al cabo. Sí, bueno, es una muerte, como final es una muerte trágico. trágica, pero no autoinfligida, ¿no? Que es lo que se puede pensar. No. O sea, Payaso triste, ¿no? Probablemente Sí, no estaba en depresión ni triste ni nada, pero es que claro, sí. buscando como muertes estrafalarias de humoristas tal, me encontré con esto y digo, este dato es una joya. Sí, ¿Sabes? es una joyita que no lo voy a dejar yo perder tan Sí. fácilmente, ¿no? Pero bueno, y yo creo que el más significativo de todo este grupo de humoristas tal es Robin Williams, ¿no? Que siempre hacía de payaso, no sé, ¿sabes qué te digo, no? Sí, no, por supuesto. Y de hecho, parece mentira, ¿no? Que terminara así, porque realmente a mí me viene en la cabeza muchas veces con él la película que he dicho antes, ¿no? La del Club de los Poetas Muertos, ¿no? Que Sí. realmente es una persona que da con mucha vitalidad a la gente. Y también me viene a la cabeza la película cuando hace psicólogo en Indomable Hunting, también. Y también el Indomable Hunting también es como que salva la vida de ese pequeño genio, ¿no? Que es Matt Damon. Entonces, me supo muy mal, ¿no? Es como que realmente yo confundí el actor con el personaje, ¿no? O con los personajes. Y realmente dices, no me cuadra, no puedes terminar así, ¿no? Dicen las malas lenguas y los mentideros que tenía un diagnóstico de Parkinson. Sí, es lo que he oído, sí, o una enfermedad neurodegenerativa. Pero fíjate lo que te digo, que ese hombre era el típico que tenía una mirada triste, que tú le veías solo los ojos y yo le veía ahí, no le veía brillo en la mirada, parecía como cuando vas a la pescadería y ves un pez ahí muerto. Tenía la mirada... No No, sé, en serio, eso te- ¿Sí? tenía mirada melancólica y sin embargo le miras solo la sonrisa y parecía un tío feliz, pero de Sí, hecho sí. tiene, por ejemplo, hay una película de Terry Gilliam que se llama El Rey Pescador Sí. que La he visto, la he visto. y tiene un personaje así como muy Muy melancólico, que está un poco duro, muy loco, raro, sí, 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 sí. que al final resulta que efectivamente era un loco que se había escapado o algo así. Bueno, pero Sí. creo que esa película es Muy el bien, mayor reflejo de la ese persona. spoiler gratuito. Ay, Muy bien, va, bien no la va a traído. ver, esa es una peli muy antigua, no la va a ver nadie. Ya, No, sí, bueno, sí. va, no he hecho ningún spoiler porque lo que importa es la trama, o sea, Sí, ya está. Va a ser una gran película esa, ¿eh? Muy buena. es que yo soy súper fan de Terry Gilliam, tío, que por cierto es uno de los Monty Python. De los Monty Python. Pues por cierto, tú me dijiste que viera y vi la película que hemos comentado ya, ¿no? La de Man of the Moon, la que hemos dicho de Jim Carrey, que hace de Andy Kaufman. Y realmente lo que yo no sabía que está hecha, el director es uno de mis directores favoritos, que es Milos Forman. Milos Forman. Que también, Milos Forman no se claro. pega un tiro en esa película de milagro porque le sacó de quicio, por lo visto. Ah, sí. Es que te No tienes que ver el sabía. documental porque es que es un pack. Hay que ver la película y luego un documental de Netflix que se llama Andy y... ¿Cómo se llama el actor? Que ahora no me sale. Pero me has de reconocer mi obediencia para este podcast, Sí. en la que me he visto la película de Man of the Moon y me he leído el libro de Pedro La Charra verdad que sí Beltrán, que te he puesto deberes, ¿eh? O sea que sí, no me pones deberes, me gusta además. Los deberes que Jimmy me pones, Andy se llama el documental. Y es que lo que Vale. hablábamos antes, que es que como Jim Carrey es un actor de método, se metió Sí. muy, muy, muy dentro de la vida del papel que iba a representar, que era Andy Kaufman, que era un humorista que era un cabrón, porque hacía chistes que solo entendía él y se descojonaba y los demás no habían entendido nada. Eh, Entonces empezó a comportarse de esa manera en el plató. Bueno, de hecho, Sí. atropelló a unas personas ahí en el set de rodaje con un coche. No sé, hacía lo que le daba la gana. Se colaron en una fiesta de Playboy y la reventaron. Sí, no, Bueno, una locura absoluta. es interesantísimo porque realmente incluso hay otro de los grandes temas del humor que no lo hemos tocado, que en ese sentido hemos sido originales porque no lo hemos tocado, que es el tema de los límites del humor, ¿no? Que siempre se habla del humor, se habla de los límites del humor. Y realmente Andy Kaufman, ¿no? Que realmente es la película sobre la que está basada esta película de Jim Carrey, realmente tocaba los límites del humor desde muchas perspectivas, ¿no? Pero por una perspectiva era realmente algo que no hemos comentado, ¿no? Que el humor tiene un elemento claramente social, ¿no? Es decir, Claro, eso el es. humor no es nada, el humor no es nada si no se ríe la gente. Y realmente Kaufman, uno de los límites que exploró del humor fue realmente este, de que no se riera nadie salvo él, ¿no? Que te hace Sí. preguntar si eso era humor o no. O sea, No, que claro, es un era tema humor también complicado, solo ¿no? para él. Es que al final, Solo efectivamente, para él, el humor sí. es social y muchas veces a tu grupo le hace gracia un chiste y a otro grupo lo detesta. Pues para él era un Claro. grupo unipersonal, era él solo, ¿no? Era- Bueno, de era hecho él, eran ¿no? dos porque eran como dos personajes en uno, ¿no? Que Con dos interpretaba. personajes, ¿no? Y que incluso, bueno, eso lo dejó abierto, ¿no? Y también hay mucha polémica después de su muerte de ver si realmente murió o no murió, ¿no? O sea,
Un tema interesantísimo. Pero a mí, o sea, como película de filosofía del humor para plantearse este tipo de dilemas y tal, creo que esa y The Room también. Que The Room, no hemos hablado de ella, me la has recomendado. Bueno, aquí ya sí me has dicho, mírate el documental y no te ves la película. Que la película yo he empezado a verla, es que es tan mala que no. Pero el documental y la película que hicieron luego, la de James Franco, esa sí te la recomiendo. Que, bueno, para que no lo sepa, The Room es muy mainstream, esto le ha salido en un montón de podcasts y tal, pero es un tipo que salió de la nada, tiene cara de transilvano, parece Drácula el tío, Sí. y apareció con $9 millones, nadie sabe de dónde, y dijo que quería hacer una película en Hollywood, puso la pasta y se puso a grabar su propio guión, actuando él y tal, hizo el mayor bodrio que se ha hecho en la historia de la cinematografía. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que de tan mala que era, la gente empezó a ir al cine por la coña y luego tenían como rituales. Por ejemplo, cada vez que salía un personaje se lanzaban un balón en el cine o hacían una cosa o tal, y se fue pasando la voz y fue un pelotazo de taquilla, pero un pelotazo increíble. Hasta el punto de que han hecho una historia, han hecho una película de la historia de cómo se hizo esa película. Y la protagoniza James Franco. O sea, me parece increíble. O sea, como historia del humor, de cómo hacer una cosa en serio puede acabar siendo la mejor comedia de la década. Totalmente. Bueno. Y Don Blas, yo te tengo que ir dejando. Ya se ve. Es una pena porque es verdad que todos los podcasts nos quedamos con este sabor de que hay muchas cosas en el tintero y este es un tema inagotable. Sí. Pero bueno. Hay que ir dando fin. Se la vi. Y a Reboire dijo Voltaire. Efectivamente. Au dijo, ¿cómo se dice dijo en francés? Ni idea. Au revoir dijo François. No, o sea, Voltaire. Mi francés es un poquito peor que mi ruso. ¿Tú sabes que yo saqué un 8 de media en la diplomatura de turismo en francés? ¿Ah, sí? Ha sido lo más épico que he hecho en mi vida, yo creo. Y mira que he hecho cosas, pero no tan épicas. Sí. Con un diccionario, sin tener ni idea de francés, un diccionario que traía las conjugaciones, hice el examen de gramática y una redacción. Fíjate. Y saqué un 8. No tenía idea, o sea, no sé francés. Pero realmente tú eres una persona siempre que ha tenido esa capacidad de aprobar exámenes haciendo lo mínimo. Yo siempre lo he dicho, ¿qué tiene más mérito? ¿Sacar un 10 habiendo estudiado mucho o un 5 sin tener ni pajolera idea? Un 5 sin tener idea. O sea, mérito como hazaña, ¿no? Evidentemente es un... No, claro, tienes mérito de hazaña, luego es una faena porque no has aprendido. Luego no te vale para nada, porque vas aprobando cosas sin tener ni idea, claro. Y llega un momento pero tú mira, ¿dónde has llegado? Sí. Todavía eres un genio de la comedia. Es un genio de los monólogos. A ver, tengo que decir que para otras cosas sí he estudiado, no me ha quedado otra. Y he tenido que sacar un 7 estudiando, que no tiene ni el mérito del 5 sin estudiar, ni del 10... habiendo estudiado mucho, pero bueno, un día hice eso y estoy muy orgulloso de esa hazaña. Hombre, claro, es un hazañote. Es como, tú imagínate que te dan ahora un diccionario de alemán. También hay que decir que el francés a mí me dan mucho. Un diccionario de alemán y no sé ni si está puesto al revés o bueno, te voy a decir de italiano, que también se parece un poco el vocabulario. Pero yo creo que se parece menos, más italiano que el francés. El francés es más complicado, yo creo. ¿No? No sé. O sea, yo ya te digo, cogí las conjugaciones, empecé a construir frases y ahí lo puse. Dije, no sé si esto tiene sentido. Pum, lo metí. Y cuando vi el 8, dije, hostia, macho, no lo puedo creer. Me hace el filólogo, niño, ¿no? Sí. Me cerré la boca, me fui a mi casa y hasta hoy. Bueno, Don Blas, vamos dejando ya que ya tengo que hacer una serie de llamadas y ya sé tal. Oye, pues nada, un placer. Quedamos emplazados para el próximo podcast. Ya veremos de qué tema y a ver si lo hacemos pronto, ¿vale? Ok, pues nada, hasta la próxima. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Chao, Don Blas. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that